Bien, mi nombre es Graciela Santamaría López, soy asesora en este módulo 15, soy bióloga de formación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tengo una maestría en manejo de recursos naturales por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, y para mí va a ser un gusto trabajar este módulo con ustedes porque hay que entender justo la parte, desde la parte química, biológica, social, de qué es lo que está pasando con nuestro ecosistema. Entonces, este módulo es muy bonito, espero que lo disfruten. Yo sé que a veces así ver fórmulas químicas nos espanta, pero no pasa nada si vamos paso a pasito y lo vamos explicando, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Espera un segundo. Ok. Bien, nuestro módulo se llama Hacia un desarrollo sustentable. ¿Y qué significará eso? Ustedes ven esta imagen de la izquierda. ¿Qué creen que sea? Es como basura. Es un montón de metal grandotote, ¿no? Y son restos, le llaman basura espacial. Del lado derecho, si ustedes ven, es nuestro planeta con todo lo que estamos dejando afuera. Entonces, pues hay que pensar en que todo lo que va, regresa, ¿no? Todo lo que sube, baja. Tiene que bajar. Entonces, esto que dejamos en el espacio nos va a regresar. Bien, y entonces ya está cayendo esta basura espacial. Hay distintos puntos en el planeta en que nuestros desechos se nos está regresando. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, pues una presentación, ya me presenté. Vamos a ver las reglas, pues como del curso y las extensiones. Vamos a ver la ley de la conservación de la materia, la actividad número 1, la importancia de citar fuentes de información, la actividad número 2, la importancia de la rúbrica, el foro de aprendiendo y las actividades formativas. Bien. Con respecto al módulo, como les mencioné en la presentación, por lo general me conecto en las mañanas, no tardo más de 24 horas en contestar. Me pueden escribir en mi correo y en plataforma. Si llegan a necesitar alguna extensión, deberá ser preferentemente un mensaje en plataforma. ¿Por qué? Porque queda en el mismo espacio, ¿no? Y no se da malas interpretaciones. Debemos decir cuál es nuestro nombre, la actividad y la semana que se requiere. Y, por ejemplo, si esta semana 1, nuestra sección 1, la semana 1, acaba el domingo 17 de octubre, entonces yo puedo pedir extensión hasta el miércoles 20 de octubre, es decir, de la siguiente semana hasta el miércoles. Siempre y cuando haya una justificación de por medio para poder estar trabajando estas extensiones. Recuerden que es muy importante que una vez que tú pides la extensión es porque ya tienes la actividad hecha. Me ha ocurrido en algún, no digo en este módulo, sino en otros módulos, en los que me piden la extensión y todavía no tienen la actividad y entonces se les pasa el tiempo de la actividad, ¿no? Entonces es mejor realizar la actividad o ya tenerla lista cuando estoy pidiendo la extensión. Y ojo, que con mucho gusto las primeras 3 semanas yo los apoyo con extensiones, pero la última semana ya no puedo dar más extensiones porque viene un siguiente módulo. ¿Tienen dudas o preguntas al respecto? No, ninguna. Ninguna. Ok. Bien, y entonces, ¿de qué se trata la ley de la conservación de la materia? Bueno, pues les presento a Anton Lavoisier. Él hizo muchas aportaciones a la química, pero una de ellas fue empezar a hacer mediciones. Para hacer una ciencia, ustedes saben
que tiene que ser conocimiento, que sea razonado, que sea lógico y que sea comprobable. Y de esta forma también medible, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir que algo ocurre si no sé cuánto hay de un lado, cuánto hay del otro? Entonces empezamos a medir. En la química se empezó a medir de tal manera que hizo un experimento. Pesó cuánto había de un material de un lado antes de un proceso de combustión. Ah, bueno, pues pesó, pon tú 20 kilos o 1 kilo, más bien. ¿Y qué pasa cuando lo quemas? En el mismo espacio, esta materia se transformó, hubo un proceso de combustión y esta materia se transformó en un gas y en los residuos de ceniza. Antes y después de la reacción, resulta que mide lo mismo o que pesa lo mismo, más bien. Este gas ciertamente tiene un peso y las cenizas también tienen un peso. ¿Qué significa? Dice Lavoisier, en una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Compañeras, ustedes que están en 3 puntos de México distintos, en el norte, en el centro y en el sur, ¿ustedes han observado algo parecido en su casa, en su comunidad, en su cuerpo? Sí. ¿Qué observas, Idalia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Me podrías compartir alguna experiencia? Bueno, pues la más común sería, por ejemplo, cuando, ¿cómo se dice? Cuando se pone a hervir agua, o sea, el agua, y si ya se queda en un cierto tiempo, esta se evapora, ¿no? Claro. Y si pudiéramos tener un contenedor de este vapor, de este gas, podríamos pesarlo y sabríamos que tiene la misma cantidad, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero ustedes se han imaginado, imagínate que yo compro, voy a empezar a hacer ejemplos muy chistosos, pero imagínate que yo compro 1 kilo de manzana. Va a pasar, me las voy a comer, ese kilo de manzana me las voy a comer. Y ese kilo de manzana tendrá que salir por algún lugar, ¿no? Exacto. Y si yo pudiera medir, por ejemplo, lo que consumo y la basura o los desechos, ¿creen que pudieran medir igual? ¿Qué piensan ustedes? Creo que no. No, Yo creo que no. No, porque en lo que es el cuerpo humano, lo que son los alimentos, utilizamos una parte para la energía y lo que nos sirve se desecha. Entonces, yo creo que si tú te comes 1 kilo de manzana, no va a salir 1 kilo. Entonces, va a haber va a haber la energía que vamos a obtener de esos alimentos se va a usar en el cuerpo y lo que ya no se va a servir ya se desecha. Va a desechar, exacto. Muy bien. Está bien porque no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Uh-huh. Pero entonces, quiero que pensemos en que nosotros producimos algo, un refresco, un juguete, un pastel, ¿no? Lo consumimos y los restos lo desechamos, ¿cierto o no? Generalmente ponemos atención en lo que se produce porque nos lleva un costo, ¿no? No observamos lo que consumimos porque nos cuesta dinero y decimos, híjole, y observamos lo que desechamos. O sea, ¿cuánto nos cuesta que se lleve nuestra basura? ¿O cuánto cuesta degradar esa basura? O sea, de pronto solo vemos la mitad del proceso, o sea, estamos cerrando los ojos a lo que pasa después. Eso es para que observemos por ejemplo, en nuestra casa, cuántas cosas entran y cuántas cosas salen, ¿no? Imaginemos que nuestra casa es un sistema termodinámico, si pudiéramos estudiarlo. Entonces, imagínense que esta semana vamos a observar y me cuentan la siguiente,
qué cosas compramos y cuánto sale de nuestra basura, ¿no? Para poder quitarnos esta venda de los ojos. Entonces, hay una corriente que habla de la economía ecológica, que lo que buscamos es poder poner atención en que esta materia y esta energía no se destruye, sino que se transforma. Y hay que poner atención en todos los puntos en los que se transforma, porque a veces olvidamos los desechos y como no los vemos, pues no ponemos atención en ello. Así como, bueno, se lo lleva el de la basura y a mí qué me importa, ¿no? Pero al rato, ¿qué va a pasar? Esto se nos va a regresar. Sí, ¿tienen dudas sobre la ley de conservación de la materia? No. No. Ok, bien. Entonces, estamos hablando de conocimiento científico y dijimos que el conocimiento científico implica adquirir conocimiento mediante una lógica, un razonamiento, una comprobación. Y para hacer esta comprobación, para poder llevar todo esto a cabo y todos obtener un conocimiento, tenemos que utilizar el método científico. ¿Y en qué consiste? Yo voy a observar un fenómeno. Ok, me atrae la transformación de la energía. Ok, voy a ver la transformación de la energía. Y luego voy a estudiar todo en relación a la transformación de la energía. Me voy a plantear el problema. ¿Cómo se transforma la energía en mi casa, por ejemplo? ¿Cómo pasa de lo que compro a lo que desecho? Y luego me voy a plantear una hipótesis. Yo estoy consumiendo menos de lo que desecho o estoy consumiendo más de lo que desecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a hacer una experimentación, vamos a contabilizar qué es lo que está ocurriendo y luego vamos a hacer un análisis de resultados para llegar a una conclusión. Puede ser, ¿no? En este módulo nos proponen 2 actividades. La primera, el pH en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que se espera que nosotros aprendamos? Pues, ¿cuáles son los conceptos de ácidos y bases en relación a este mágico, no es mágico, sino más bien a este protón que es el hidrógeno? En esta actividad, yo les recomiendo, como siempre, es importante revisar los recursos de plataforma, porque prácticamente es lo que yo tengo que saber para poder hacer mi actividad. Y entonces, los tienen aquí. Me van a pedir que yo explique qué es un ácido y qué es una base y qué tiene que ver el pH con ambos y la ionización, qué significa o para qué sirve. Bien, y entonces, pensemos, la vida está aproximadamente en un pH de 7. Y entonces, los ácidos son todos estos que están en una escala logarítmica que está por debajo de este pH neutro. Y son sustancias que se encuentran y que las podemos identificar por un colorímetro en color rosa y que podemos encontrar, por ejemplo, en las bacterias, en el jugo de limón, en el vinagre, en el jugo de naranja, en el refresco, ¿no? La lluvia ácida, que los de Ciudad de México lo hemos observado, ¿no? En leche. Pero el agua pura tiene un pH de 7. ¿Qué son las bases? Las bases, si las pudiéramos identificar por técnica de colorímetro, observaríamos que están en color azul. Y son todos aquellos que por el logaritmo, en escala logarítmica, están por encima del 7. ¿Qué significa?
El agua de mar tiene un pH de 8. El bicarbonato de sodio, que generalmente lo usamos para limpiar, poder cambiar el pH, tienen un pH de 9. La leche de magnesia, y de pronto te dicen, ay, es que me comí, sabes que un mole y un no sé cuál, y tengo mucha acidez, me siento mal, tengo reflujo, y entonces te recomienda el médico tomar leche de magnesio para poder, digamos que de alguna forma contrarrestar esta acidez que está en el estómago. El amoníaco es más bien una base, el jabón, el blanqueador y los líquidos como la sosa cáustica, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Sí, entonces lo que viene siendo el pH, los que son mayores a 7, ¿contrastan acidez? Son base. Y entonces necesitaremos explicar, permítanme un segundo, necesitaremos explicar qué es un ácido y qué es una base. Ahora vamos a eso. Vamos a descubrir qué es un ácido y qué es una base. Aquí. Hay dos modelos para explicar qué es un ácido y qué es una base. Arrhenius dice, un ácido es cualquier especie química, es un elemento químico, que puede aumentar su concentración con iones de hidrógeno. Recordaremos que en la tabla periódica, justo los iones de hidrógeno, este elemento químico, generalmente siempre está cediendo su electrón. Tiene un único electrón y siempre lo está cediendo. Entonces, dice Arrhenius, los ácidos van a aumentar su concentración de estos iones hidrógeno. Pero Arrhenius dice que esto solo ocurre en una solución acuosa. Entonces, por ejemplo, el jugo de limón es un ácido y está en una, y lo podemos observar en el agua de limón, una solución acuosa. Una base, bueno, un ácido que tenemos en casa, el vinagre, ¿no? Lo usamos para limpiar, lo usamos para preparar, ¿sabes? Estos chiles, las zanahorias en vinagre, ¿no? Los cueritos en vinagre. Y lo sentimos en la Valentina, ¿no? En estas salsas con vinagre que arde el estómago. Bueno, esto es un ácido. Las bases, según Arrhenius, aumentan la concentración de hidrógeno, sí, pero además también de oxígeno, de un OH, ¿ok? En solución acuosa. Y entonces, ¿de qué forma podrían trabajar? Bueno, pues yo tengo a este electrón, a este ion de hidrógeno, que si se le suma un espacio, una molécula de agua, lo que vamos a generar es un ion hidronio. ¿Qué significa? Yo tengo 1, 2 hidrógenos y tengo un hidrógeno libre. Al sumarlo voy a tener 1, 2 y 3 hidrógenos. Con ello haré un ion hidronio. Los ácidos son de 7 hacia abajo y las bases de 7 hacia arriba. Pero, esperen un segundo. Bronsted y Lowry dice, no solo en un espacio acuoso puede haber un ácido o una base. También en un espacio que no tiene que ver con el agua puede haber ácidos. De esta forma, todos aquellos que puedan o que sean capaces de donar estos protones o estos electrones del ion hidrógeno serán ácidos. Y todos aquellos que sean capaces de aceptar a estos iones hidrógeno serán bases. Y entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí al agua, que puede aceptar otro hidrógeno, va a ser el hidruro, ¿no? O bien puede ceder uno de estos hidrógenos y entonces va a perder y se va a volver un ácido.
pero si acepta se va a volver una base. ¿Con eso quedó contestada tu pregunta? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces voy a regresar un poquito. ¿Qué me piden en esta actividad? En esta actividad está muy bonita porque hay que observar cosas que tenemos en casa o que generalmente utilizamos y queremos saber cuál es su pH. ¿Qué tengo que tener? Ah, bueno, pues tengo que tener vinagre, perdón. Tengo que tener vinagre, leche de vaca, refresco, un jabón líquido, puede ser cualquiera, ¿eh? Yo incluso le borré la marca para no hacer comerciales, ¿no? Leche de magnesia, cloro, agua, y nos piden que generemos un indicador de pH. Para el indicador de pH tenemos que tener o betabel o una col morada. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Vasitos transparentes. Puede ser de plástico o puede ser que yo tenga muchos vasitos de vidrio, no importa. Ustedes deciden con qué. Pero que se pueda observar, porque acuérdense que para utilizar el método científico tenemos que observar. Cucharitas cafeteras, trapito pues por si se tira cualquier cosa. Vamos a necesitar recipientes para poder almacenar el indicador, para un recipiente para el agua y etiquetar. Etiquetas puede ser un pedacito de hoja del tamaño o una etiqueta como ustedes lo crean. Mi cámara. Oiga, maestra, pero es que yo no tengo una cámara, pero en el celular sí. O la tablet, o le pido prestado a alguien el celular. Con eso es suficiente. Y entonces tengo que hacer un indicador de ácidos o bases. Esto lo voy a hacer o con el betabel o con la col verde. ¿Bien? Este indicador me va a ayudar a medir el pH, es decir, la concentración de estos iones de hidrógeno. ¿Quién está aceptando o quién está aceptando o quién está cediendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar 200 gramos de col morada o de betabel. Ya está, lo corto, lo peso. Y voy a ponerle unas cucharaditas, 4 cucharaditas de agua, lo dejo reposar. Después de un rato lo pongo a hervir, lo dejo unos 15 minutos y lo dejo enfriar. Lo voy a filtrar, digamos que toda la materia orgánica se la quito y solo me quedo con el líquido. Y lo meto al refrigerador por 30 minutos. ¿Tienen preguntas? Sí. Diga. Yo, por ejemplo, si no llego a contar, o sea, con todo el material, ¿qué procedería? ¿Cuál es lo más difícil que se te puede complicar? Pues creo que todo. Puedes ir como con el primo de un vecino. Regálame un poquito de vinagre, ¿no? Así como en las caricaturas de antes, ¿no? Vecino, ¿me regala una tacita de vinagre? ¿Me regala una tacita de leche de magnesia? ¿No? En mi caso, la leche de magnesia, tengo el que yo tomo porque yo padezco de gastritis, el jarabe que es aluminio y magnesio, ¿ese sirve? Sí. Ok, vinagre sí no tengo. Tengo el betabel, tengo la leche, tengo la leche de magnesia, el jugo de limón, el detergente de trastes líquido no lo tengo. Yo Pero uso el normal, el polvo. Bueno, sí lo uso, pero ahorita no he comprado, compré de bolsa y no he comprado de líquido. Pero en realidad, como vamos a usar bien poquito, de veras que sí aplica el de, vecino, ¿me regala un poquito para hacer mi tarea? Se lo cambio por una tacita de café, ¿no? Ay, pues Ojalá bueno, o sea, haré lo posible por conseguir los ingredientes. Entonces, pero no le prometo nada. No me Bueno, ponga 5. de aquí al viernes todavía faltan varios días. ¿El vinagre es blanco o puede ser Vinagre manzana? blanco. Vinagre blanco.
Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 8 vasitos. A cada vasito le voy a tener que poner su etiqueta. El nombre, ¿de quién? El mío, el que está haciendo el experimento. El grupo al que pertenezco. La fecha en la que estoy haciendo mi experimento y la sustancia que estoy analizando. Por ejemplo, voy a analizar el agua. Entonces le pongo agua. Voy a analizar vinagre. Entonces le pongo vinagre. Voy a analizar leche. Entonces le pongo leche. Juguito de limón. Pues juguito de limón. Refresco. ¿Sí? Disculpe, ¿en el refresco puede ser cualquiera? Refresco de lima, limón. ¿Limón a fuerzas? Lima, limón. Ok. Yo sé que ustedes no toman refresco porque hace daño, pero compren uno chiquito. Y en el detergente de líquido, pues sí tendría que comprar uno. No, pues nada más ocupas un poquito, no es mucho. Igual le piden. Bueno, sí conseguiría el vinagre, la leche. La leche de magnesia no, bueno, pero sí. Pero el detergente, no. El refresco, pues me compraría un pequeño. Bueno, pues así vas a ver. Todo sea por la tarea. Todo sea por la tarea. Bueno, entonces te la cambio. Cómprate una leche de magnesia y dejas el refresco. Es cierto. Ojalá que sí puedan conseguir porque es realmente muy poquito. Entonces, de lo que se trata es de observar el pH. Ustedes tienen que identificar cada uno de estos sustancias, qué color van a marcar. Es un experimento muy bonito, les va a gustar. Al rato van a empezar a medir pH de todo lo que ocupan. Entonces, tengo que presentar un reporte de práctica. ¿Eso qué significa? Bien, estoy en un laboratorio. Muy bien. Estoy utilizando el método científico. Y entonces quedamos que es observación. Marco teórico. Bueno, marco teórico. Me voy a leer de los recursos de plataforma, que es un ácido y que es una base. Voy a leer qué es el pH y para qué me sirve. Ok, yo ya leí el pH y entonces ahora voy a plantearme el problema. Estoy utilizando leche de magnesia. ¿Qué pH tiene? Tengo que hacer un experimento y saber para qué me sirve. Voy a utilizar vinagre para limpiar el baño de mi casa. El cloro, ¿voy a usar guantes? No voy a usar guantes. ¿Es ácido o es básico? ¿Se han preguntado eso? Y entonces, de hecho, perdón que la interrumpa. De hecho, yo tengo una experiencia que yo antes trabajaba en casa y y pues lavando la ropa ¿cómo se dice? Se mezcló una blanca con una de color y entonces utilicé vinagre, cloro y todo para blanquear esta prenda. Y la verdad sí me hizo un efecto en las manos. Sí, claro, sí me quemó el vinagre. por supuesto, y eso es muy importante y ahora lo hemos estado viendo. Se ha recomendado que durante la cuarentena, durante la pandemia, hay muchas mamás pues que intentan limpiar todo, ¿no? Y entonces en su afán de limpiar todo empiezan a juntar el cloro con el vinagre. ¡Oh, no, por Dios! Eso inclusive despide un gas que es tóxico. Entonces hay que tener... Sí, el olor es bastante, Ajá. ay no, insoportable. Sí, claro, es tóxico, es tóxico. O como cuando, bueno, yo lavo mi baño y combiné cloro con ácido y casi me muero. Claro, por supuesto. Y entonces, para eso nos sirve esta práctica. Hay que conocer esto que estamos utilizando, para qué sirve y de qué forma lo podemos utilizar en casa sin lastimarnos. Bueno, o limpio con vinagre o limpio con cloro, porque si las mezclo, ahora ya tengo la experiencia, el conocimiento empírico me acaba de decir que me puedo intoxicar. Sí, realizamos una bomba. Ajá, que mis manos se están lastimando de tanto usar cloro sin guantes, ¿no? Entonces, ¿sirve la química
¿O no? Sí, sí sirve. Bastante. A veces lo usamos en nuestra vida cotidiana, pero no nos damos cuenta. Entonces, yo sé que hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero por favor, inténtenlo. Inténtenlo, se van a llevar un conocimiento que nadie les va a quitar. ¿El cloro puede ser en gel? ¿O tiene que ser líquido? Preferentemente líquido. Ujú. Y entonces, el reporte de la práctica, ¿qué tiene que tener? Ah, bueno, entonces tengo que poner mi nombre, mi grupo, el asesor de una servidora, el nombre de la servidora. En este índice vamos a especificar qué es lo que estamos llevando a cabo. Voy a explicar qué es el pH, voy a explicar qué es un ácido, qué es una base. Voy a hacer el resumen de todo esto que yo hice, que es mi marco teórico. Voy a poner el cuerpo del informe. Ok, el cuerpo del informe. Estamos explicando el modelo de Arrhenius y el de Bronsted-Lowry, que es lo que acabamos de platicar. Voy a explicar el objetivo de la práctica. El objetivo de mi práctica es conocer el pH de sustancias que se encuentran en casa, que estamos manejando. Vamos a hacer un listado del material que estamos utilizando y vamos a explicar el proceso. Bien, yo mediante esto y el otro, y describen los pasos, básicamente los que ya están en la misma actividad. De cada etiqueta, de cada vaso, después de haber hecho este experimento, ponerle un poquito, una cucharadita de agua, una cucharadita de vinagre. Ok, revuelvo, una cucharadita de indicador, revuelvo y entonces observo si cambió de color y qué color. A esa observación yo le voy a poner su fotografía. Entonces, ¿cuántos vasos son? 8. Entonces son 8 fotografías y son 8 observaciones. Hay que ser muy claro en cada una de nuestras observaciones. Entonces, al mezclar la sustancia del agua con, voy a mezclar una cucharadita de vinagre, una de agua con agua. Bueno, y le pongo una de indicador. Una de agua con vinagre, una de vinagre y una de indicador. Ok, entonces, ¿qué color toma? Una de leche con una de agua y una de indicador. ¿Qué color toma? Una de jugo de limón con una de agua, con una de indicador. ¿Qué color toma? Una de refresco con una de agua y una de indicador. ¿Qué color toma? ¿Sí? Son 8 vasos, son 8 fotografías, son 8 observaciones. Todas van a llevar una cucharada de agua. Y una cucharada de la sustancia que pide y del indicador. Y del indicador, okay. Exacto. Y entonces, todo eso al final ponen sus 8 vasitos con sus 8 colores y lo comparan con la tabla. ¿Con qué tabla? Con esta tabla. ¿Dónde la obtengo? En la misma actividad. Me va a decir, y entonces yo observo quién tiene un pH ácido y quién tiene un pH básico. Entonces, ya estoy comparando con la tabla de colores. Enlisto los ejemplos de la vida cotidiana. Resulta que yo reconozco que el vinagre o que el cloro ¿qué es? ¿Ácido o es base? O el vinagre, ¿qué es? ¿Ácido o base? Y entonces explico alguna de sus múltiples experiencias que ustedes han observado, ¿no? No, pues me comí unos chiles en vinagre y yo sentí esto en mi cuerpo. Bueno. O estoy utilizando leche de magnesia, esto está ocurriendo en mi cuerpo. Y entonces vamos a escribir la ecuación de disociación del vinagre y de la leche de magnesia cuando se disolvió en el agua. Y vamos a llevarnos una conclusión. Esta conclusión de ¿para qué nos sirve conocer el pH en la vida diaria? ¿Tienen dudas o preguntas aquí? Yo solamente, ¿cuál sería el indicador? Perdón.
Ah, el indicador es este. ¿Te acuerdas? Es el agua que vamos a hacer, ¿no? Con la Ah, ya, betabel. del Ajá. betabel o la... O la o el- remolacha. ya. La remolacha o el repollo morado. Tiene que ser exactamente los 200 gramos. Bueno, 201 no importa. O puede ser 199. Más o menos, sí. Ujú. ¿Cuánto dice? ¿200? 200 gramos. Ujú. Ok. ¿Con Ok. cuánto de agua? Con 4 cucharaditas cafeteras al principio para reposar. Y después con una taza de agua. Primero lo vamos a remojar 30 Ajá. minutos, luego con todo eso Luego mismo, se con todo pone el a agua hervir. que tiene el betabel, en una taza por 15 minutos. Sí, exacto. Ujú. Ah, o sea que se deja el agua cuando se puso a remojar con las 4 cucharadas. Ander, por favor. Ok, Profesora, ¿sí me escuché? perdón. ¿Me repite la pregunta? Nada, le digo, entonces, con las 4 cucharadas que se puso, digamos, a remojar, ¿con esas mismas se pone a hervir? No, las 4 cucharadas va, digamos que a soltar color y Ajá. luego le echas una taza de agua que esté Ah, se le hirviendo. agrega, o sea, se le agrega más, ¿no? Se Ah, le ok. agrega más. Ujú. Ah, ok. Las Y 4 entonces- cucharadas no se van a desechar, se van a quedar allá mismo. sí, exacto. Ujú. Ah, ok. Sí, no, la idea es sacarle todo el El jugo, jugo. el Ah, ok. color, el jugo y el color, que es lo que nos va a ayudar a hacer la observación. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No. Ok. Entonces, Ah, sí, maestra, ¿cómo vamos a sacar la composición química de la última que dijo? La composición química creo que del vinagre y del agua. eso hay que investigar. Pero no se preocupen, les voy a dejar algunas de mis mejores recomendaciones en el foro de novedades. Ok. Ujú. Y entonces, vamos a comparar dos modelos, acuérdense. El modelo de Arrhenius, que decía que ¿qué? El modelo de Arrhenius decía que el ácido o el base, las bases las podemos reconocer en agua. Y En una solución acuosa. en una solución acuosa. Y Bronsted-Lowry dice que no necesariamente solo en agua. Él describe que el ácido es quien puede. Donar un protón y la Ajá, base es la que acepta el protón. exacto. Ya sabes química, ¿viste? Perfecto. No, maestra, estoy tomando nota de todo. Perfecto, muy bien. Y entonces, vamos a observar en realidad, según Bronsted-Lowry, cuál es la transferencia de estos iones de hidrógeno. Uh-huh. Y entonces, eso es lo que vamos a poner en nuestro reporte de la práctica. Hay una cosa que tal vez no la observaron en las indicaciones, pero se llama fuentes de información. ¿Qué saben de este apartado? Es donde obtenemos toda aquella información que nos sirve para realizar las actividades. Entonces es importante citarlas para no hacer un plagio o que se entienda como plagio nuestro trabajo y tratar de explicar toda la información con nuestras propias palabras de lo que entendimos y no solo copiar y pegar. Claro, es muy importante esto que acaba de mencionar la compañera. Es un tema muy serio, de hecho está penalizado, ¿no? Inclusive en prepa en línea ya hay una circular que pueden ganar grandes amonestaciones e incluso perder todo este avance de bachillerato al que ustedes han llegado por una práctica deshonesta, ¿no? Entonces, si a mí se me ocurrió una idea, está muy bien. Si yo soy
me estoy dedicando a hacer esta investigación y encontré algo novedoso, me parece perfecto poder darlo a conocer. Si no, si de verdad tomé información de una entrevista, de un correo, de un libro, de una página, de algún lugar, yo tengo que citar esta fuente. ¿Por qué? Porque es su trabajo, más el mío, más el de muchos. Citar estas fuentes de información le van a dar la veracidad a mi trabajo. Van a darle un soporte académico, ¿ok? E inclusive me enriquece. Y el que me lea me va a tomar en cuenta. Esto es conocimiento científico. Lo que implica es que yo estoy respaldado con evidencias de lo que estoy haciendo. El caer en el plagio es una práctica deshonesta. Definitivamente no le ayuda a nadie, no le ayuda a las personas que lo hacen, no aprenden más y simplemente van a tener detrimento en su aprendizaje y en su forma de vida. Entonces, aunque no me lo pusieron, yo tengo que poner mis fuentes de información en esta actividad, en todas y de aquí para toda mi vida académica. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer una cita o una referencia en el formato APA? Aquí les voy a dejar mis recomendaciones. ¿Cómo se puede citar? Estos links les van a enseñar ya sea un libro, una página o algo. Una pregunta que es muy común. Oiga, maestra, yo es que utilicé un recurso de prepa en línea. Y nada más me ponen prepa en línea. No, hay que ponerle el nombre del recurso. Se llama ácidos y bases. Luego le pongo recurso de plataforma. ¿De qué plataforma? De prepa en línea. Puedo poner el link y en qué fecha lo utilicé o lo recuperé. Porque qué tal que no es el mismo del 2019, el 2015 y el de ahora. No, pues hay que poner la fecha porque a veces hay páginas que inclusive se caen, desaparecen, ya no se pueden abrir, ¿no? Por eso Por es importante. ejemplo, maestra, disculpe, a veces yo, o sea, yo sí pongo así todo, el nombre del recurso que estoy usando, pongo que es un recurso de la plataforma de prepa en línea, pero a veces cuando, no sé si ya veo los que se desplazan, los que le das clic y se desplaza, y se desplaza, y se desplaza, esos no hay manera de poner un URL para que se vayan directo a la plataforma, o sea, no se puede. Yo lo he intentado y pues no he podido hasta ahora. Por ejemplo, el de equilibrio dinámico, ¿no? A ver, esperen un segundo. Vamos a hacer esto. Esperen un segundo. Aquí. Están viendo mi pantalla. Sí. Me sacó. Que es algo así me comenta compañera, ¿no? Entonces, me está dando 1 o 2 o 3, ¿no? Sí, Entonces, eso. No he buscado la manera de cómo copiar el URL. Le pongo en la parte de arriba, en el que sale ese de allá, pero cuando yo le quiero volver a ingresar, me manda a un montón de... O bueno, no te preocupes, pero me manda a la página. pones el nombre equilibrio dinámico. Sí. Eso, Entonces no hay programa que no lleve el URL. Sí, hay que poner este link, o sea, hay que Aunque poner no... el nombre y este link. Aun cuando no sea tan específico, al menos ya tienes digamos, el libro de donde lo tomaste. Ok. No sé si ustedes han observado que tenemos dentro de los recursos en plataforma, tenemos bibliotecas virtuales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen el acceso a muchísimos libros, a muchísimas referencias que son importantes, que son veraces y que además son gratuitas para ustedes.
Entonces, aquí tienes el acceso a la biblioteca Cervantes, una biblioteca muy importante, a la Biblioteca Digital Mexicana, a la Biblioteca Mundial, a la Biblioteca de Ilse, a la Biblioteca de Luis Arango. Y entonces en estas pueden ustedes encontrar muchas referencias, en este caso de química, para lo que ustedes requieran. No hay pretexto. Fuentes. Entonces, la maestra, disculpe, entonces estas bibliotecas podremos buscar en cualquier tipo de información, es como un Google. Hay que, ya se trabó. Entras como a una biblioteca, tal vez no. Entras a una biblioteca y hay un buscador. Y en el Ahí buscador puedo buscar cualquier tipo de información. puedes empezar por temática, química. Ok. Química, ácido base. Química, modelo de Arrhenius, etcétera, etcétera. Entonces es mejor que el Google porque allá es información veraz, o sea, allá no hay pierde. En el Google. No, en las bibliotecas, o sea, ahí no hay pierde. Como en Google, que a veces las páginas o son plagios o a veces son páginas que no son tan confiables. En lo que es la biblioteca de la prepa en línea, puedo buscar información más confiable. Claro, sí, por supuesto. También pueden ir a Google Scholar o Escolar. Este es un buscador mucho más serio. Yo les voy a pasar algunas recomendaciones de acuerdo a la actividad. Plataformas que también son serias y que son veraces, que no pueden caer en el plagio. Pero esta es una buena referencia. Por ejemplo, yo le pongo ácido base y me da distintas opciones, ¿no? Me da inclusive libros. Algunos se pueden descargar, algunos no, pero yo les sigo buscando, ¿no? Pero sí hay muchas opciones que son libros, que son artículos científicos que están respaldados y que no caigo en el plagio. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, ninguno. Ok. Y entonces, actividad número 2. La velocidad de reacción y el uso de catalizadores en mi entorno. Me piden identificar procesos que estén presentes en la combustión y en la transformación de la energía. Y entonces les recomiendo revisar de plataforma el equilibrio dinámico y la velocidad de reacción, así como la combustión. Y aquí les dejo un recurso de la UNAM para explicar la combustión dentro de mis mejores recomendaciones. ¿Qué necesitan saber ustedes para hacer esta actividad? Voy a tener o voy a usar de mi marco teórico, buscaré conceptos importantes como reacciones de modificación, que es un catalizador, que es el concepto de combustión y cuáles son estos impactos que van a ocurrir en el medio ambiente. Entonces, pensemos, las reacciones de modificación. Bueno, cuando hay un cambio o hay una transformación, sea física o química, generalmente van a involucrar calor. Este es el símbolo que va a demostrar calor. Y entonces, hay dos tipos. Endo, hacia adentro, endotérmica, que hablará que requiere calor. Exotérmica hacia afuera y que está liberando calor. Pues aquí un ejemplo. Tenemos al dióxido de carbono. Tenemos primero el carbono más el oxígeno. Es una reacción exotérmica. ¿Qué significa exo? Hacia afuera. Está liberando calor. Endotérmico, cuando está el proceso del carbonato de calcio, este elemento se va a descomponer y por lo tanto para poder romper estos enlaces vamos a hacer una reacción endotérmica. Va a requerir que se le invierta energía. Para las reacciones endotérmicas, imagínense que tengo
una molécula A con una molécula B y necesito energía. Acuérdense, endo hacia adentro necesita invertir energía para poder generar la reacción. En las reacciones exotérmicas, imagínense que tengo una molécula A más una B, se genera el producto y se libera calor. ¿Dudas o preguntas aquí? No, ninguna. Ok. Y bien, también tenemos que conocer sobre los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Bueno, imagínense que hay una reacción química que generalmente describe esta trayectoria de un punto A un punto B. Pero con un catalizador se acelera la reacción química, se va por otra ruta y es mucho más rápido. ¿Qué tan importante puede ser un catalizador? Imagínate que aquí le invertiste más tiempo o que le invertiste más energía. Pero con un catalizador inviertes menos tiempo y es más rápido, menos energía. ¿Tú por cuál optarías? ¿Sin catalizador o con catalizador? Con catalizador, ¿no? Y esto, si lo llevamos a procesos químicos, son muy importantes. Creo que lo habíamos mencionado en la química verde, utilizan mucho los catalizadores para poder hacer rendir las reacciones químicas y que funcionen más rápido. Bueno, otro concepto importante que hay que conocer es el de combustible. Entonces, tenemos algo que es materia orgánica, puede ser madera, puede ser el petróleo que proviene de residuos orgánicos de organismos muertos hace millones de años, o etcétera, o carbón, ¿no? Necesitamos un comburente, en este caso es el oxígeno, por lo general es el oxígeno, y ocurre una reacción. Por ejemplo, un hidrocarburo, que es el petróleo, ¿no? Más oxígeno, va a generar CO2, se libera gas, se libera agua y se libera calor. Aquí les dejo mis mejores referencias para poder hablar sobre el combustible y las reacciones. ¿Y qué me piden para esta actividad? En esta actividad yo tengo que entregar una infografía. Ojo, me dan varias opciones para hacer la infografía. Está la aplicación de eAsely, Infogram, PictoShart, y parece que PictoShart a veces está cobrando. Si les llega a cobrar alguna de estas aplicaciones, descártenla. Canva, hasta donde yo sé, y en este momento no está cobrando. ¿Cuál es la ventaja? ¿O por qué se pide que utilicen aplicaciones? Acuérdense que uno de los elementos dentro de las rúbricas es que ustedes sepan utilizar la tecnología a su favor. Si definitivamente es muy complicado, no tengo problema con que lo entreguen en PowerPoint, pero al menos inténtenlo. ¿Por qué? Porque esto les abre camino. Es parte de su formación académica utilizar las aplicaciones. ¿Ok? ¿Tienen dudas o preguntas hasta el momento? ¿Son aplicaciones o son páginas? Por ejemplo, Canva sé que es una página. ¿Las demás son páginas o aplicaciones? Bueno, es lo mismo. Páginas, perdón. O aplicaciones. En esta infografía ustedes tienen que explicar el proceso químico del aceite que utilizamos en los autos. Ok, entonces, mi infografía que tiene que tener un título, definición de qué es un aditivo automotriz, la explicación breve sobre los aditivos y acuérdense, los catalizadores, ¿no? Cómo se acelera esta reacción y una reflexión. Imagínense que esto lo van a vender. De aquí directo a hacernos ricos, ¿ok? Y entonces redactamos una conclusión.
¿Qué voy a entregar? Voy a entregar un Word, un procesador de textos, donde voy a identificar, bueno, mi portada, nombre, grupo, asesor, ¿ok? Pongo mi link, ojo, el link, pero si llego a tener algún conflicto, puedo también tomarle una captura de pantalla a la infografía para que yo la pueda observar. Esperemos y hay que comprobar que el link funcione. Hay veces que me manda el link y resulta que el link no funciona. Llegamos a, todos se les ocurre entregarlo el domingo a las 11 de la noche, el link no funciona. Cuando la maestra está calificando por ahí de lunes o martes, ¡chin! Y entonces ya tengo que pedir una extensión, ¿sí? Disculpe, profesora, en el link de la infografía es, si no mal recuerdo, creo que es descargarla y luego subirla a Google Drive, ¿sí, no? Puede ser, o también, por ejemplo, en estas aplicaciones, en estas páginas, te da el link y tú vas directo a ellas. Y si es en el Google Drive, tiene que dejarlo abierto para que yo lo pueda revisar. Ajá, sí, por eso le digo, si no mal recuerdo, creo que así es. Porque a veces lo dejan, si es en el Drive, está cerrado y es complicado. Entonces. Ajá, cambiarle los permisos, ¿no? Una pregunta, yo en ocasiones he hecho infografías y me han comentado que les pongo mucha información. O sea, ¿debe tener la menor información posible o las menores palabras posibles? Imagínate que vas a vender un aditivo para gasolina. ¿Tú qué crees? Cuando tú vas a la gasolinería, ¿qué es lo que tú observas? Pues sería como un anuncio entonces, ¿no? Ajá. Sería como una lona de propaganda. Exacto, como una lona de propaganda. Pero te lo tienen que comprar, entonces los tienes que convencer. ¿Ok? Sí, tendría que ser información llamativa, ¿no? Llamativa, exacto. Una infografía de eso se trata. Tienes que atrapar. Dicen que si se lo presentas a tu abuelita y te lo compra, va muy bien. Conclusión y fuentes de información. Ya lo habíamos platicado. Todas las actividades, lo diga o no lo diga, lo necesita. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta el momento de la segunda actividad de esta semana? No. La única, bueno, para mí se me hace más interesante, más práctica esta que la de todos los materiales de la primera. Solo va a ser la infografía, ¿verdad? Y la conclusión. Sí. Okay. Y las fuentes de información. Sí, las fuentes de información. Ok. Bien, para esta semana tenemos el foro de aprendiendo. Acuérdense que estamos aprendiendo ciencia. Entonces, si bien este foro no tiene una calificación como tal, sí es importante que desarrollemos una habilidad, debatir, argumentar. ¿Alguna vez les ha ocurrido que están en la casa, con su familia, con su pareja, en el trabajo, con los amigos, y de pronto tú quieres decir que no estás de acuerdo en algo o que sí estás de acuerdo en algo, pero no te salen las palabras? Y dices, es que yo tengo la razón, yo tengo la razón. Bueno, si tú tienes la razón, argumenta. ¿Cómo puedo argumentar? Pues me voy a leer y luego yo te digo, sí, es verdad, yo lo vi en este libro o yo lo supe de este lugar, de esta fuente de información, que los ácidos y las bases. Hice un experimento donde me di cuenta que no puedo juntar el vinagre con el cloro porque me puedo intoxicar. Es más, tengo evidencia, ¿no? Y entonces tú estás aprendiendo a argumentar. Es una habilidad que les va a servir para toda la vida, no solo para su vida académica. Sirve para ser un ente social. Dentro de tu casa vas a poder tener un debate, una discusión de una forma amable y sociablemente aceptable, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en este foro? Tengo que responder las preguntas detonadoras. Me piden identificar los procesos químicos de una reacción y cuáles podrían ser los métodos para proteger el ambiente en procesos químicos. Entonces, tengo que contestar
Si hay temas que me complican, ¿cuáles son sus temas? Ya estoy leyendo y me estoy dando cuenta que me cuesta trabajo este. Ah, bueno, por ahí yo le puedo entrar, ¿no? ¿Dónde no lograste dominarlo? Híjole, la verdad es que eso de las reacciones químicas me cuesta trabajo. Ah, bueno. ¿Cuáles son los procesos que puedes identificar en tu vida diaria? Ok, ¿y cuáles son los temas que viste de esta semana que fueron para ti atractivos? Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre la importancia de participar en este foro? No. Muy bien. Muy bien. Para el final de la semana, yo siempre les recomiendo, si yo ya leí todos mis recursos, he estado investigando, tengo 2 actividades formativas, que son cuestionarios muy pequeños, son muy breves y me van a ayudar a que yo aprenda, que refuerce mi aprendizaje y no tienen una calificación. Ok, no tienen una calificación, pero sí se toman en cuenta como una participación, ¿sí? Y bien, la importancia de la rúbrica. Resulta que yo quiero sacar el 100, ¿no? Soy perfecto. Quiero 100 puntos. Entonces voy a revisar mi rúbrica y veré cada uno de los elementos en el nivel del experto. Y voy a observar que mi actividad esté en este nivel cumpliendo con todos los elementos solicitados. Y así yo seguramente obtendré el 100. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que se espera que ustedes aprendan? Ah, bueno, vamos a aprender qué es un ácido y una base en la vida cotidiana. Vamos a aprender por qué es importante el pH y qué es este equilibrio dinámico. Nosotros lo vamos a observar a nivel de moléculas, pero después, a lo largo del módulo, lo vamos a observar este equilibrio dinámico no solo en sustancias, podemos observarlo en seres vivos e inclusive en sistemas más abiertos como mi casa o una sociedad, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, ¿no? Y vamos a reconocer cuáles son catalizadores. Ah, un catalizador a nivel molecular, un catalizador a nivel organismo o un individuo, un ser vivo, un catalizador en una sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser un detonador para transformar estas energías? Y reflexionar sobre los modos de vida. Entonces, pensemos, tenemos materia, tenemos que plantearnos cómo utilizar estas materias o estos recursos, a dónde va, cómo se distribuye, cómo se consume y cómo podemos reutilizarlo para volverlo a trabajar. Porque acuérdense que en algún punto, toda esa basura que estamos desechando, cualquier sustancia que liberamos, no solo en el agua, en el aire, en el ambiente, en el espacio, todo eso va a regresar. Y les dejo mis mejores recomendaciones. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Nada más la de si nos podría pasar la información de cómo saber de la reacción, el compuesto químico de la actividad de uno, o cómo podemos obtenerlo. Nada más. Muy bien. Ok, entonces les voy a recomendar 2 libros para identificarlo y algunas páginas para que ustedes lo puedan investigar. Lo vimos, puede ser por plataforma o puede ser en Google Escolar, que puede ser mucho más específico. Gracias. Bien, pues ha sido un gusto, un placer. Observen estas cosas en su casa y nos vemos la siguiente semana para volverlo a retomar. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Gracias igualmente. Buenas noches, igualmente. Bye.